7:07 de la mañana, muy buenos días, bienvenido a tu programa Nutrición y Vida, tu espacio en el que todos los días estamos dedicados a ayudarte a resolver tus dudas de nutrición. El día de hoy, como todas las mañanas, tenemos preparado para ti un programa muy especial. Hoy en viernes, ya más relajados, platicando de cosas que tienen que ver con pasarla bien el fin de semana, pero también cosas muy interesantes. El día de hoy tenemos el gusto de tener aquí en cabina a nuestra colaboradora fija del programa, que me da mucho gusto que se pueda dar el tiempo de venir a estas tempranas horas de la mañana, a pesar de todas las santas responsabilidades, a nuestra doctora, además maestra en nutrición clínica y educadora en diabetes, Diana Martínez. Doctora, muy buenos días, ¿cómo estás? Gracias, Luisa, gracias por invitarme y saludos a todos los que nos escuchan. A estas tempranas horas de la mañana, insisto, ¿no? Y en viernes y después de partido, entonces ni modo, aquí estamos temprano. Bien, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, Diana, porque yo creo que con mucha frecuencia hemos enfocado el programa a hablar sobre el problema del sobrepeso y la obesidad en México, porque bueno, es el problema prevalente, vamos a llamarle, pero vamos a enfocar el programa de hoy a por qué, cómo y no engordo, que también como aproximadamente un 30% de la población tiene el problema, por supuesto es la minoría, pero tiene este problema, ¿no? Y con mucha frecuencia se cree que bajar de peso es dificilísimo. Bueno, pues yo les invito a que le pregunten al que necesita subir de peso qué tan difícil es. Y me gustaría que tú nos empezaras a platicar qué tan difícil es subir de peso y por qué es tan difícil subirlo. Sí, es difícil para muchas personas, sobre todo les tienen envidia, ¿no? Híjole, es que tú comes muchísimo y sigues flaca, ¿cómo le haces? Pero para esas personas es difícil subir de peso. Hay que alimentarlos, a lo mejor tener colaciones, comer 4 o 5 veces al día, estar constantemente comiendo cosas elevadas en calorías, claro, saludables. Y no, es difícil, tienen hambre seguido, entonces tienen que luchar con esto de, a lo mejor estoy concentrada en una clase y me mareo y tengo que salir a comer, puede pasar eso. Entonces, no es tan fácil, hay que continuamente estar comiendo y tampoco es fácil continuamente estar comiendo para subir de peso. Claro, entonces la verdad es que es como empezar a concentrarnos en lo que estamos comiendo. Muchos de estos pacientes tienen una personalidad en la que la comida no es lo más importante. Entonces, tener que estar lidiando con el consumo constante y además saludable y además de calóricamente denso y demás es muy cansado. Ahora, yo me gusta invitarlos a que hagan un cálculo, que tú me vas a contestar también. Bien. Piensa en un mes en el que tú dices, bueno, mi objetivo es bajar 3 kilos, ¿no? Ok. Si tú te portas muy bien, o tu paciente, que lo que tú hayas observado en consulta, si tú o tu paciente se portan muy bien una semana, se empoderan con el plan de alimentación para pérdida de peso, ¿cuánto puedes bajar en una semana? 2,5 kilos, 3 saludablemente. Saludablemente, pero sin broncas, ¿eh? O sea, si estás teniendo consumos de verdad altos en carbohidratos, en azúcares, en productos procesados, mucha grasa y falta de ejercicio, si te pones las pilas una semana de hacerlo así puntualmente, sin broncas, 2 kilos, ¿no? Fácil. Entonces, eso haría que si te mantienes constante en un mes, acelerado, pero sin broncas, bajas unos 6 kilos. ¿No? Perfectamente. Pero sin problemas. Imagínate subir 6 kilos cada mes. Está difícil. No se puede, ¿no? Entonces, ¿qué es más rápido? ¿Subir o bajar de peso? Bajar de peso, definitivamente. Bueno, entonces, vamos a dejar de esta fantasía de que el subir o bajar de peso tiene como que complicaciones, ¿no? O sea, realmente subir de peso es muchísimo más difícil y muchísimo más lento que la pérdida de peso. Definitivamente. Tenemos mecanismos reguladores que hacen que la pérdida pueda ser un poquito más rápida, pero el aumento, híjole, ese sí es un reto para que vean. Entonces, el día de hoy vamos a hablar con nuestra experta en nutrición clínica acerca de este tema tan interesante, las razones por las cuales puede hacer que tu radioescucha no estés teniendo los resultados a pesar de estar teniendo consumos pues de calorías, a pesar de que quizás sean en una densidad calórica buena y que sean de calidad, ¿no? Antes de seguir con el programa, nos vamos a ir con nuestra siguiente sección. Pasteles, chocolates, pan, brownies, smoothies, ¡todo! Viernes nutricional y viernes social. ¡Woohoo!
Hoy les traje una receta muy rica, muy fresca, porque hace unos santos calores en Guadalajara, que es importante que tengamos a la mano bebidas que nos estén dando suficientes líquidos, que nos hidraten, pero que no nos estén aportando tantas calorías a la dieta, porque luego ahora tenemos la manía de estar tomando electrolitos con azúcar, como si no vieron mañana, y que creen existen sin azúcar, ¿no? Pero bueno, vamos a darles un licuado, una receta de un líquido que les puede servir para estos días calurosos en Guadalajara, a pesar de que ahorita el que esté saliendo temprano de su casa está chispeando, ¿eh? Así es que por favor una chamarrita ligera les puede servir. Bueno, vamos a utilizar un puño de germinado de alfalfa, un pepino. Recuerda que si tú ya notaste que es inflamatorio o que te causa distensión, quítale las semillas. Vamos a usar 3 centímetros de jengibre, un limón grande, medio manojo de perejil. Podemos buscar agregarle algún endulzante natural, como sería el stevia. Recuerda que no pueden ser stevias comerciales, porque los stevias comerciales están saliendo ya con azúcar. Algunas hojitas de menta y 50 mililitros de agua. Lo que tienes que hacer, 500, perdón, lo primero que tienes que hacer es licuar todos los ingredientes con un poquito de agua, como 120 mililitros. Se va a hacer una especie como de pasta. Eso se va a colar y luego se va a revolver con 500 mililitros de agua. Es como hacer una infusión que queda riquísima, queda muy fresca, porque es la combinación de estos sabores como muy frescos que te van a mantener o te van a poder mantener hidratado durante el día. Así es que bueno, ahí está la idea. Un puño de germinado de alfalfa, un pepino, 3 centímetros de jengibre, un limón, medio manojo de perejil, stevia, hojas de menta, todo esto licuado, luego colado, luego lo revuelves con 500 mililitros de agua y te lo puedes tomar frío con todos los hielos que quieras. Así es que bueno, el día de hoy hablando con Diana Martínez, doctora, maestra en nutrición clínica y educadora en diabetes de ¿Por qué como y no engordo? Quédense con nosotros, estás en el 1040 de AM. Regresamos. Siete 19 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy con el gusto de tener a nuestra querida invitada Diana Martínez, insisto, doctora, maestra en nutrición clínica y educadora en diabetes. No crean que todo el mundo, no crean que todo el mundo tiene estos títulos y que se mantiene actualizada y además comprometida con de verdad estar educando a la población. Así es que de verdad, Diana, muchas gracias por estarte compartiendo el día de hoy con los redescuchas. Y bueno, el tema, ¿por qué como y no engordo? Decíamos entonces que es más tardado el aumento de peso que la pérdida, aunque usted no lo crea. Ya hicimos el cálculo. La cantidad de peso que puedo perder en una semana si logro apegarme con diagnóstico al plan de alimentación que se me está sugiriendo es de casi 2 kilos, ¿no? Bueno, aunque sea 500 gramos. Pregúntenle al de al lado que le cuesta subir de peso, ¿cuánto tiempo se va a tardar en subir medio kilo? ¿Sí? Y entonces vamos a hablar hoy, Diana, de cuáles son estas razones por las cuales ese otro no puede subir de peso. Bueno, primeramente empecemos con el metabolismo, ¿no? Tiene un metabolismo acelerado. ¿Qué significa esto? Bueno, metabolismo hay que pensar en las células y cómo trabajan. Es como el producto calórico, o sea, producen calor las células cuando trabajan. Si está muy elevado, significa que necesita muchos nutrientes, necesita muchos alimentos y quema calorías, o sea, quema todos los alimentos que te estás comiendo. Entonces, quiere decir que necesita mucho alimento para satisfacer este metabolismo, para satisfacer esta actividad de las células. O sea, que son células que trabajan más rápido de lo que deberían. Así es. Ahora, ¿cuáles pudieran ser las razones por las cuales no toda la población tenemos esta maravilla de metabolismo de célula acelerada? Bueno, naturalmente sí se nota en la genética, hay personas que lo heredan tal cual, pero aparte tenemos otra condición de vida, tener hipertiroidismo, o sea, una tiroides hiperactiva, también nos produce un metabolismo acelerado. Bueno, la tiroides se encarga también de regular el metabolismo, entonces es por esto que también esta condición de vida te conlleva a un metabolismo acelerado y a una pérdida de peso. Claro, o sea, estás todo el tiempo necesitando más energía y más nutrientes y entonces si no se los das, pues digamos que el cuerpo va y los busca de donde pueda, ¿no? Exactamente, sí. Entonces son pacientes que quizás
podríamos decir que son menos capaces de acumular grasa, por así decirlo. Y proteína también, ¿no? También muscularmente les cuesta mucho trabajo subir. Tienen que inclusive tener unas horas bastante elevadas en comparación con los que quieren perder peso de pesas en el gimnasio para poder subir la proteína o los músculos en el cuerpo. Ah, acabas de tocar un punto muy interesante. Entonces, ¿quiere decir que no voy a subir de peso solo por comer cosas, sino que también tengo que tener un otro factor? ¿Cuál es este otro factor? Hay que meter esos nutrientes a las células del músculo, a las células que necesitan aumentar de peso. Nos enfocamos más en la proteína, obviamente. No es tan fácil, bueno, ¿quieres subir de peso? Bueno, cómete azúcar, come grasa, gansitos, todo esto no es tan fácil, tiene que ser balanceado. Si tú comes azúcares, para subir de peso lo único que vas a crear es una pancita, digamos, ¿no? Y como este riesgo de tener la pancita, ya lo habíamos dicho, la cintura elevada, pues no es un riesgo cardiovascular, no es saludable. O sea, entonces, que me estás diciendo que el aumento de peso saludable no tiene que ver solo con que en mi báscula se vea un número más alto. No, hombre, no. Sino con una proporción de ¿qué? Bueno, hay que tener una proporción tanto de grasa y de proteína adecuados para tu estatura, para tu nacionalidad inclusive y para tu sexo. Claro, y bueno, tomando en cuenta, como nos decía hace unos días la endocrinóloga que vino a hablarnos sobre hormona del crecimiento, que tenemos que tomar en cuenta la estatura de nuestros padres, ¿no? Ah, claro, sí. Pues la genética, tú bien dices, ¿no? La nacionalidad. Luego llegan los papás a la consulta midiendo cada uno 1.50 y se preocupan de que el pequeño mide lo mismo. Bueno, ¿qué creen? Es que es su hijo, ¿no? Entonces, tranquilos, ¿no? Sí. La estatura sí depende un poco de nuestra genética. Sí podemos alcanzar potenciales de crecimiento lo más alto que se pueda gracias al ejercicio, por ejemplo. Pero fíjate que está muy interesante lo que estás diciendo, Diana, porque cualquiera que quiera subir de peso, pues puede pensar en estarse comiendo muchos productos con poca calidad, con poco volumen, pero con mucha densidad calórica, ¿no? O sea, todo lo de, lo voy a decir, Rosy, lo siento, todo lo marinela y todo lo de Bimbo y todo lo que tenga grasa saturada y azúcar, ¿no? ¿Y qué pasaría si estos pacientes deciden hacer este aumento de peso así? De esta manera van a acumular más grasa y la grasa casi siempre se va a la región central de nuestro cuerpo y esa es la que nos trae problemas cardiovasculares en un futuro. Es un riesgo cardiovascular, quiere decir que si tienes este riesgo junto con otros más, puedes tener problemas de infartos o enfermedades crónico-degenerativas en el futuro. Ok, y entonces, de hecho, mencionábamos hace unas semanas, y sé que por ahí tienes el artículo, acerca, hace unas semanas, el lunes creo que fue el día que lo mencionamos, acerca de la publicación de este artículo súper interesante que habla de la relación del consumo de bebidas azucaradas y el riesgo cardiovascular. Quizás valdría la pena mencionarlo en este momento. Sí, claro que sí, es una doctora, esta doctora se llama Kimberly, ella está en California. Esta doctora es muy preparada, es nutrióloga, ya tiene un doctorado en nutrición y ella lo que hizo ya desde hace varios años es estudiar específicamente el azúcar y el riesgo que conlleva el azúcar a estas enfermedades o condiciones crónico-degenerativas. Ella lo que hizo fue a personas de entre 18 y 40 años de edad, lo que les hizo fue darles azúcar. Digamos, era un estudio clínico bastante bien preparado, en el que había como 4 grupos. El primero no les daban azúcar, al segundo les daban un 10%, luego continuaba un 17%, luego un 25% de azúcar. ¿Cómo se las daban? En las bebidas que tanto nos gustan, las bebidas que tienen fructuosa, ¿no? El corn syrup, el que añaden, ¿no?, a estas bebidas, pues es dañino. Ella se los dio por 2 semanas y estudió la diferencia entre los que no les dio y los que sí. Y adivina qué, subieron los lípidos, subieron el LDL y los triglicéridos, que son estos lípidos o estas grasas en la sangre, que bueno, perjudican a nuestras arterias. Y lo interesante de esto es que eran pacientes que además no tenían nada que ver con sobrepeso ni obesidad, no tenían esta condición y aún así aumentaron estos números que metabólicamente hablando van a hablar de un riesgo cardiovascular elevado, o sea, qué tan cerca o qué tan lejos estoy de un infarto. Entonces es muy interesante porque siempre pensamos en el riesgo cardiovascular sumado al sobrepeso y la verdad es que ella logró separar, ¿no?, el riesgo cardiovascular con solo una variable que se llama consumo de azúcar en la dieta. Entonces quiere decir que hay flacos con obesidad metabólica, ¿no? Así que pudiéramos definirlos de esta manera. O sea, no el hecho de que no traigas
o que no parezca que traes un porcentaje de grasa elevado, habla de que estés metabólicamente hablando bien, ¿no? Entonces, estos pacientes que tienen problemas con el aumento de peso, ¡ojo! No pueden empezar o pretender que el aumento de peso sea de azúcar. Ah, pues quieren bajar de peso y lo que dejan en el azúcar, pues déjamelo en pino, ¿no? No puede ser de esa manera porque el riesgo cardiovascular es altísimo. Entonces, bueno, ahorita seguimos hablando de las razones, pero platícame un poco más. Dijimos entonces que el por qué puede ser que una persona se mantenga con un metabolismo muy alto, un peso muy, bueno, un metabolismo alto podría ser genético o hipertiroidismo, ¿no? Así es. Ahora, ¿qué otras razones hay por las cuales pudiera yo seguirme manteniendo con un peso bajo? Bueno, también existen, y esto tenemos que poner ojo, mamás, papás que estamos allá afuera o médicos, en estos adolescentes que tienen problemas con la comida, ¿no? También los problemas alimenticios como la anorexia o la bulimia, pueden conllevar a no poder subir de peso adecuadamente ya por un trastorno psicológico. Psicológico, perfecto. Que esto ya lo hemos hablado en otras ocasiones en el programa, ya muchas personas nos han mandado comentarios acerca de esto y hemos llegado a la conclusión de que es un problema que no podemos tomar solo desde el lado de nutrición, sino entendiéndolo como una depresión que no está tratada, entendiendo que los pequeños o no tan pequeños, inclusive los adultos que tienen o están viviendo con un problema de la alimentación, son pacientes que son el eslabón más débil de una familia disfuncional y entonces no podemos pretender tratar el problema desde el flanco de la nutrición, sino que tenemos que hacerlo desde otros flancos, ¿no? Yo quisiera que nos enfocáramos más en este tema tan interesante que es tan maravilloso y latoso metabolismo acelerado. Entonces, Diana, dijimos entonces que el peso bajo va a tener cierta definición o el mantenerme con un peso no adecuado. ¿Cómo podemos definir esto? Bueno, se llama índice de masa corporal. Esto es un cálculo que hacemos rápido, podemos hacerlo más profundo como nutriólogas, tú lo conoces también, pero para que puedas calcularlo tú en casa, lo que tienes que hacer es tomar tu peso y tu estatura en metros y hacer esta fórmula. Se divide el peso entre la estatura al cuadrado. Perfecto. Regresando al corte, los vamos a invitar a que si nos quieren llamar, tomen su peso y su estatura, podemos hacer un cálculo rápido del IMC y decidir si estás en un peso bajo o si estás en un peso normal o inclusive en un sobrepeso. Quédense con nosotros, estás en el 1040 de AM en Radio Mujer. Austin, recuerda que nos escuchas a través del 95.1 de FM. Regresamos. 7:35 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy hablando de ¿por qué como y no engordo? Ya dijimos que tiene que ver con algo llamado metabolismo acelerado, que puede tener muchas razones. Ya dijimos que una puede ser genética, pero otra puede ser tan llamado hipertiroidismo. Estábamos platicando fuera del aire que, justo antes de irnos al corte, de hecho, que hay que hacer una definición de lo que se llama peso inadecuado. Y entonces Diana nos estaba platicando acerca de esta fórmula rápida que nos puede ubicar en qué peso estamos. Es una fórmula que normalmente se usa como para clasificación de poblaciones, pero es una referencia buena que habla de peso y estatura, que es el peso actual entre el cuadrado de mi estatura. Y entonces esta relación me da qué número, entonces tengo un peso bajo, Diana. Bueno, peso normal es entre 18 y 24.9. Si tienes menos de 18, entonces quiere decir que ya tienes algún grado de desnutrición. Si tienes por encima de 25, entonces estás en sobrepeso y puede ser más elevado en obesidad. Perfecto. Entonces, estamos hablando que las personas que no pueden o que no tienen un IMC de al menos 18, estamos hablando de que tienen una mala relación entre peso y el cuadrado de su estatura, ¿no? Exacto. Bien, entonces estas personas pudieran ser clasificadas como unas personas que tienen un metabolismo quizás acelerado, ¿no? Puede ser, sí. Digamos que quitando o haciendo de lado las razones que pudieran tener que ver con conducta alimentaria, que tengan específicamente un metabolismo así, acelerado. Ahora, Diana, estas personas puede ser entonces que no tengan una buena relación tampoco de masa muscular y masa grasa. Sí. ¿Cómo se decide si esto está normal o no? Bueno, nosotros utilizamos la plicometría como herramienta. Esto es como una pinza que utilizamos nosotros los nutriólogos, en el que medimos los pliegues de tu cuerpo.
Esos pliegues contienen la grasa y haciendo unos cálculos sobre varios pliegues en tu cuerpo, hay una fórmula y calculamos ya con esto qué cantidad de músculo tienes y qué cantidad de grasa. Y también existen tablas que nos pueden decir si tienes este porcentaje, entonces estás elevado, tienes sobrepeso en contenido grasa o estás disminuido en este pues parámetro, ¿no? Perfecto. Ahora, Diana, ¿qué vamos a hacer con estos pacientes? Ya fueron al nutriólogo, ya los evaluamos, ya nos dimos cuenta que traen un peso bajo, ya traen esta intención de hacer un aumento de peso que no sea a través de azúcares para no aumentar más el porcentaje de grasa. Ya nos dimos cuenta que están medio flojones, poco músculo, mucha grasa, a pesar de que el peso sea bajo. ¿Qué vamos a hacer con este tipo de pacientes? Primero conózcanse, ¿no? Primero hay que educar en qué tienes que hacer y qué está pasando en tu cuerpo. Si tú conoces esto, desde ahí puedes partir a tener una buena alimentación. Entonces, primero conócete, ¿qué está pasando? ¿Eres capaz de mantener esta alimentación que te vamos a dar? Entonces, el segundo paso tendría que ser un plan alimenticio adecuado e individual para ti. Tiene que ser un plan en el que tengas altas calorías. Normalmente damos para mantener un peso 25 kilocalorías, en este caso tendría que ser más elevado, a lo mejor 30, dependiendo, inclusive en el hipertiroidismo damos ya 40 kilocalorías por kilo de peso. Por kilo de peso actual. Me voy a detener un segundo aquí porque el otro día me preguntaban que cómo se calculaban las calorías y yo no alcancé a contestar la pregunta, entonces me voy a detener aquí un segundo. Hace muchos años se utilizaban una serie de fórmulas, créanme, hay como el artículo viene como con 32 fórmulas diferentes para el cálculo de calorías. Y entonces durante muchísimos años se utilizó la tan llamada fórmula que se llama Harris-Benedict, que lleva el nombre de quien configuró las variables que se necesitaban para hacer el cálculo de calorías. Era una fórmula que se utilizaba según género, habría para hombres y había para mujeres, se utilizaban variables y tomaba en cuenta la edad, el peso, la estatura, la circunferencia de cintura y el género, ¿no? Y entonces había ciertas variables y entonces ponías ahí tus variables y te decía, usted necesita 1400 calorías. Pero entonces cualquier persona que midiera lo mismo y pesara lo mismo que otra y que fuera mujer u hombre, iba a tener la misma cantidad de calorías, pero no tomaba en cuenta la necesidad base, si había una patología o etcétera, ¿no? Entonces ya fue evolucionando el cálculo de calorías debía hacerse hasta que llegamos a la época moderna, que hace 15 años de esta época moderna, no crean que está nuevo esto de ya no utilizar la de Harris-Benedict, ya tendrá por lo menos 10 años usándose, digamos que en el campo real, y ahora se utiliza a lo que se llama calorías por kilo. En cualquier artículo de nutrición serio, la forma de hacer los cálculos de calorías se llama calorías por kilo, y estas calorías por kilo van a depender de lo que Diana nos decía, de las patologías de base, ¿sí? Y cuál sea la necesidad de ese paciente. Entonces, cuando nosotros sacamos un IMC, por ejemplo, una relación de peso-estatura normal, y necesitamos mantenernos, usamos estas 25 kilocalorías por kilo de peso actual. Pero, si es un paciente que trae un IMC bajo, trae un hipertiroidismo y necesita subir de peso, utilizamos, decías, 40 kilocalorías por kilo de peso actual, ¿no? Sí, que si pesa 60 ya se multiplica en 2.400 calorías. Bueno, para pensarlo, en una persona que le damos 25 que está manteniendo, pues a lo mejor si pesa 60 vamos a hablar de que 1.500 calorías. Entonces esa relación es bastante elevada, ¿no? Es más elevada en las personas que tienen este metabolismo acelerado. Claro, entonces estamos hablando de que a lo mejor van a necesitar hasta 2.400 calorías. Ahora, Diana, además de las calorías, ¿qué otra cosa hay que tomar en cuenta para este tipo de planes de alimentación? Los porcentajes de los nutrimentos, ¿no? Hay que hablar, en nutrimentos me refiero a lo que está compuesta la comida, o sea, si tiene las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Hay una relación natural o una relación saludable para que tú consumas esta relación de nutrimentos. Entonces hay que calcularlo también, depende de la exigencia de cada metabolismo y es individual este cálculo. Muy bien. Ahora, otro factor, nos decías que este tipo de pacientes tienen que ponerse a hacer ejercicio. ¿Qué tanto y de qué tipo de ejercicio? Sí tiene que ver con cada persona, pero sí debe de ser más en relación a crecimiento muscular. Estamos hablando de pesas. Hay que tratar de meter esa proteína que estás ingiriendo, estás comiendo hacia el músculo y esa es la manera de hacerlo.
con ejercicio que sea enfocado al aumento de masa muscular, que significa ejercicio de fuerza o ejercicio de resistencia. Ahora, Diana, platícanos un poco de esta relación normal entre los macronutrientes. Decíamos que tiene que haber cierta cantidad de carbohidratos, cierta cantidad de grasas y cierta cantidad de proteínas. ¿Qué es lo normal? Bueno, en carbohidratos podemos hablar de 45 a 60% a lo mejor de tu alimentación, dependiendo de lo que quisiéramos lograr. Unas proteínas van alrededor del 18% y las grasas un poquito más bajito, a lo mejor un 15% de tu composición total del plan alimenticio. Perfecto, entonces si nosotros pusiéramos como en un plato todo lo que nos comemos en un día, así circulito, y lo hacemos en división, entre el 45 y 60% de nuestra alimentación, carbohidratos, 18 proteínas y alrededor del 15 grasas, eso sería normal. Más o menos, sí. Para un paciente que quiera aumento de peso, ¿tendría que pegarse a esta normalidad o cómo tendría que calcularse? No, calculamos más en base a la proteína, igual que como tú dices las épocas modernas, también calculamos la proteína según el peso. Entonces tendríamos que hablar más o menos de 1.5 de gramos de proteínas por el kilo de peso. Entonces se multiplica y de esta manera se saca el resto del porcentaje que tiene que caber dentro de la normalidad que estoy hablando. Basados en primero asegurar los gramos de proteína para ese paciente, porque si no tenemos las proteínas, corremos el riesgo de estarle dando planes de alimentación que en lugar de ayudarlo a aumentar de músculo, que es lo que en realidad tiene que pesar, pues podemos correr el riesgo de aumentar de este otro componente que no es tan agradable y que además va a hacer dagas en el metabolismo, que se llama porcentaje de grasa. El día de hoy platicando con Diana Martínez, maestra en nutrición clínica, acerca de por qué como y no subo de peso. Muy interesante el tema, porque además lo estamos viendo no solo desde el punto de vista médico, sino nutricional. Quédense con nosotros el día de hoy hablando de por qué como y no engordo. Voy a aprovechar estos minutitos para hacerles la invitación al segundo evento de Radio Mujer en las playas de Vallarta, con dos grandes en conferencia, Alicia Soltero y Blanca Mercado, y va a ser del 2 al 5 de julio, los paquetes desde 3,300 pesos por persona, que incluyen 4 días y 3 noches en hotel, todo incluido. Regresando al corte, les doy más información de dónde pueden comunicarse si quieren ir a relajarse a las playas de Vallarta. Quédense con nosotros, estás en el 1040 de AM. Regresamos. Ay, disculpe, ¿por qué estoy gordo? No. Hoy estamos hablando de, oiga doctora, ¿por qué estoy flaco? Nada de que por qué estoy gordo. Hoy estamos hablando de las razones por las cuales no sube de peso a pesar de que como. Aunque ya dijimos que el aumento de peso que viene a partir de azúcares no va a ser algo que pueda llamarse saludable. De hecho, aquí Alicia Sánchez nos dice, ¿cómo se llama el artículo que mencionamos el lunes, antier, ayer y todavía el día de hoy? Te voy a pedir, Diana, que nos ayudes con esto. Este artículo que mencionábamos acerca de el consumo de bebidas azucaradas y el aumento de la dislipidemia, es decir, el aumento de triglicéridos y el mal funcionamiento del colesterol. ¿Puede encontrarlo en? Sí, hay que buscarlo como nexo directo entre consumo de azúcares y males del corazón. Este viene relacionado perfectamente a lo que acabamos de mencionar. Y salió publicado en La Jornada la semana pasada, pero si lo buscas en PubMed también lo vas a encontrar. En inglés lo encuentras, pero bueno, es el artículo serio, sí cuesta, no te voy a decir que no está tan fácil comprarlo, pero bueno, puedes leer el referente, no sé bien cuál sea tu duda. Ahora, hemos hablado hasta el cansancio en este programa y está publicado también, no creas que es nuevo, que el consumo inaceptablemente alto de fructosa en la dieta, en el mexicano, aumenta los triglicéridos y el ácido úrico. Entonces, pues no es nuevo, ¿no? Pero lo interesante de esto es que a pesar de que el paciente no tenga sobrepeso o obesidad, puede tener riesgo cardiovascular solo por el consumo de bebidas azucaradas. Eso es como lo novedoso del tema, ¿no? Diana, por aquí te dicen, Ana de Austin dice, tengo el peso en libras, dice, no sé si está bien, dice, tengo 132 libras y mido 5.2 pies. ¿Qué relación de IMC tiene? 24.09 es lo que calculábamos para ella. Quiere decir que estás dentro de lo normal, ¿sí? Entonces no tienes ningún problema, ¿no? O sea, en cuanto a relación de peso-estatura, normalidad total. Bien, ahora, por aquí, Zenaida te dice, hace 6 meses me detectaron hipertiroidismo y me dieron una pastilla que se llama Tamazol, pero algunos días siento que traigo como anginas.
¿Sí estarán bien indicadas estas pastillas? Dice, me las dieron en el seguro de mi pueblo, pero no me mandaron con ningún otro médico. Los escucho desde Villa Corona a diario. Muchas gracias, señora Zenaida. Dice, yo pesaba 90 y ahora peso 73. ¿Qué le puedes decir a Zenaida? Primero hay que estar seguros de que tu diagnóstico fue correcto. Sí te aconsejaría acudir con algún otro médico para que revisara tus estudios de laboratorio. Y la otra es que hay alimentos que si sí tienes hipertiroidismo producen inflamación, sobre todo en la glándula, que a lo mejor puede relacionarse con tus anginas. Como col, la col que si la comes cruda, o brócoli si lo comes crudo, todo esto te produce inflamación en la glándula. Entonces, si vas a comer este tipo de alimentos, cocínalos. Esto puede inactivar un poquito la inflamación o lo que produce en tu glándula. Ojo, en pacientes con diagnóstico de hipertiroidismo, nada de generalizar, decir que en el programa escuchamos que hacía daño la col. No. Se llaman alimentos buciógenos, ¿sí? Y son alimentos que en el paciente con una tiroides que trabaja de más, pueden causar mayor inflamación en la tiroides, punto. Así es. Buciógenos hay toda una lista, entre ellas el col, pero cambiándoles la temperatura, digamos, se desactiva esta capacidad inflamatoria que tiene, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que sí, el consejo es revísate. Por aquí son dos dudas que no tienen mucha relación con el tema, pero a mí me gustaría así que las mencionáramos. Silvia Martínez nos dice, voy con un nutriólogo naturista, entre comillas, nos prohíbe los alimentos conservadores, todo lo que viene envasado y todos los empaquetados. A mi nieta le está quitando los problemas del asma, ya bajó como 12 kilos, porque los medicamentos también le afectaban. A mí me ha funcionado dejar todos estos alimentos, pues sí, Silvia, muchísimas gracias. ¿Por qué le ha funcionado dejar los alimentos procesados, doctora? Conservadores. Hablando de todos estos tóxicos que producen siempre algún alergeno, alguna inflamación en tu cuerpo, felicidades. Todos deberíamos de seguir este consejo que te da tu nutriólogo. Que además de la regla número 1 de la nutrición, ¿no? Preferir alimentos naturales que procesados. Socorro Ramírez de Santa Margarita nos dice, tengo una amiga que tiene diabetes, pesa 140 kilos, se inyecta insulina, pero no puede bajar. No quiere operarse, quiere bajar de forma natural. Es un comentario en dos partes, entonces yo creo que esta es la primera parte. ¿Qué le puedes decir para esta paciente que pesa 140 con diagnóstico de diabetes, que se inyecta insulina y que quiere bajar de manera natural? Bueno, las personas que viven con diabetes sí pueden bajar de peso. Hay que acercarse sobre todo con personas que estén educadas, sean educadores en diabetes y que tengan una relación con nutrición, porque pueden ayudarte y tratar de trabajar contigo un poquito más a fondo. Y bajar de peso pues depende también de la insulina. Hay que ver si la dosis de insulina es adecuada para ti. La insulina es la que mete el azúcar a tus células, o sea, es la que te ayuda a engordar. No quiere decir que te vas a dejar de poner la insulina. Más bien hay que ver si hay que ajustar esa dosis y darte un plan alimenticio individual para ti y con tus necesidades por vivir con diabetes. Así de fácil, o sea, la insulina puede ser tanto tu mejor amiga como tu peor enemiga con respecto a la producción de grasa en el cuerpo. Cuando está en niveles que no debe de estar, y lo hemos hablado hasta el cansancio en el programa, causa problemas. Puede estarle causando a esta paciente bajas de azúcar constantes y entonces tenga que la necesidad de comer más, ¿no? Y a lo mejor tu amiga no te está confesando, querida Socorro, pero a lo mejor está comiendo más porque tiene un bajón de azúcar y necesita comer, ¿no? Y entonces quizás por eso no baja de peso. No quiere decir que por pesar 140 kilos sea una candidata para cirugía, no necesariamente. Entonces, si ella no quiere, está en todo su derecho a no querer, no es la única solución para. Ahora, ella misma Socorro te dice, yo he bajado de peso y no tengo diabetes, ya me hicieron estudios, ¿a qué se debe? Bueno, lo estás haciendo de la manera correcta, de seguro. Hay que ver nada más que esté balanceado ese plan alimenticio con el que estás bajando de peso. Es todo. Es todo, que no vaya a ser a través de jugos, que no vaya a ser a través de recetas rápidas y de algo que no esté individualizado y no basado en estudios, ¿no? Si ya te hicieron estudios, bravo, me da mucho gusto que te estés checando, y si estás bajando de peso, pues bravo, ¿no? Muchas felicidades. Bien, Diana, platícanos, antes de que se nos acabe el santo programa, ¿en qué teléfonos te podemos localizar? Ay, claro que sí, mira, mi consultorio, con mucho gusto, el 3563-2000 o 3563-2015.
Con mucho gusto ahí te atendemos. Bien, ella, les insisto, Diana Martínez, colaboradora fija del programa Médico, para empezar, formación de médico. Además, tiene una maestría en nutrición clínica y además es educadora en diabetes. No todos los nutriólogos somos educadores en diabetes, ¿no? Entonces, de verdad, es una, digamos que subespecialidad muy específica de un curso, créanme que muy completo, entonces no todo el mundo lo tiene. Por favor, busquen ponerse en las manos de gente profesional y no de gente que pueda poner en riesgo su salud, ¿no? Bien, ¿nos repite los teléfonos, Diana, por favor? Claro que sí, es 3563-2000 y 3563-2015. Perfecto. Entonces, Diana, como conclusión, vamos a hablar un poquito, cerrando, de cuáles serían las pautas para un paciente que está viviendo con hipertiroidismo. Para empezar, ¿cómo se diagnostica y cuál sería el tratamiento? Pues primero, si ves que estás perdiendo peso, tienes sudoración, estás nervioso y estás perdiendo aceleradamente este peso que decía, entonces chécate con un perfil tiroideo. Hay que ir con un médico para que te diagnostique, pero si es que tienes la TSH, que es la hormona estimuladora, esta está normal o un poquito baja, y aparte tienes T3 o T4 elevada, quiere decir que tienes esta tiroides hiperactiva. Quiere decir que está trabajando de más. Sí. Ahora, primero hay que tener el diagnóstico, tiene que ser médico, ¿no? Y entonces valdría la pena que primero fueras a el médico para que te haga la historia clínica, nada de que voy corriendo ahorita y me hago el estudio, ¿no? Porque además les voy a decir, estos síntomas de pérdida de peso y de sudoraciones no exclusivamente tienen que ver con una tiroides, hay que verlo desde el punto de vista clínico. Hay razones por las cuales pudieras estar comiendo y no subir de peso que tienen que ver con problemas más graves como un cáncer, ¿no? Uh-huh. Que ese pudiera ser la pérdida de peso, digamos, no buscada. Puede estar hablando de un problema más grave, que obviamente no nos vamos a enfocar en eso el día de hoy, no es el tema, pero tiene que ser a través de la mano de un médico. Entonces, nada de andar inventando, de andarme tomando la hierba de no sé qué, ¿sale? Entonces, por favor, bueno, es que lo vemos todos los días en la consulta, ¿no? Sí. Entonces, vale la pena que lo hagamos. Un último mensaje, Diana, que quieras darle a los radioescuchas. Acérquense a trabajar con personas capacitadas y sobre todo que trabajen en equipo. Yo creo que siempre tenemos que tener en mente que no solamente vamos con un solo nutriólogo o que vamos con el médico. Trata de trabajar en equipo y si necesitas inclusive ayuda psicológica, adelante. Que además creo que acabas de tocar un punto muy importante. La situación emocional de todos los pacientes es como un pilar súper importante que luego dejamos de lado. Así es que muchísimas gracias por los consejos, Diana. Muchas gracias por haber estado aquí. El día de hoy esperamos que les haya servido la información y si quieren volver a escucharlo pueden hacerlo a través de YouTube en el canal de la radiodifusora y también lo pueden hacer a través de la misma estación a las 9 de la noche. Los vamos a dejar en un programa más del Dr. Gilberto Priego.